están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da saludarlos. Empezar juntos la semana con toda la información importante. Bueno, y el resumen de lo más relevante, seguimos atentísimos a esto que ocurre por parte de los Estados Unidos. El gobierno colombiano cedió ante Trump y finalmente dijo que sí va a recibir a los migrantes deportados para evitar que le impongan aranceles. Y en México, la presidenta Sheinbaum asegura que siguen las conversaciones con el gobierno de Trump, a pesar de la amenaza de nuevos aranceles a partir del 1 de febrero. El Golfo de México deja de llamarse así, al menos para los estadounidenses. Para ellos ya es oficialmente Golfo de América. La presidenta Sheinbaum envió al Congreso la reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico. Y la Corte aceptó resolver si la elección judicial debe continuar o suspenderse. Analizará la orden que dio el Tribunal Electoral al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Golpe al crimen organizado. Desarticulan una célula delictiva del cártel de Sinaloa. Era del Mallito Flaco. Aseguraron también 2 laboratorios en Tlaxcala y en Puebla. Y en Sinaloa, miles de personas salieron a las calles, marcharon nuevamente para pedir paz y seguridad. Pero arrancamos con la información, y es que ayer Colombia rechazó que aterrizaran en su territorio 2 vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados. Pero fíjense, el gobierno de Trump reaccionó inmediatamente y dijo: ¿no los dejas aterrizar? ¿No recibes a los migrantes? Pues ahí te van, aranceles de 25% a las importaciones colombianas. Entonces la administración de Gustavo Petro dijo que respondería de la misma forma. Pero bueno, pues supongo que hicieron cuentas y más tarde cedieron y empezaron a aceptar los vuelos procedentes de los Estados Unidos, justamente con todos los migrantes. Así que, bueno, pues finalmente sí, Colombia dijo: recibiremos a los migrantes en estos vuelos de deportación, y ya con eso se desactivó la amenaza de imponerle aranceles a los colombianos. En medio de todo esto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que están dispuestos a sancionar a cualquier país que no coopere con las medidas de Trump. Pero ojo, este es un claro ejemplo de cómo seguramente estará operando la Unión Americana. Los aranceles como amenaza, los aranceles como una vía para la negociación. Y entonces, esto que quiero, que recibas ahí a los migrantes o lo que sea que quiera, y si no, ahí te van los aranceles. Y bueno, pues justamente luego de esta breve tensión, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que también preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocó a una reunión extraordinaria urgente para este jueves. Van a abordar migración, unidad latinoamericana, medio ambiente y, bueno, pues desde luego las relaciones de todos con Trump, a una semana de que asumiera la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, la presidenta Sheinbaum dijo que la conversación con el presidente estadounidense, digamos que el diálogo con el gobierno estadounidense se mantiene luego de pues que se endurecieran las políticas migrantes y que siga latente la amenaza de imponerle aranceles a México a partir del 1 de febrero. Con respeto a nuestra soberanía y respeto entre los pueblos y las naciones, estamos obligados a tener una buena relación. Bueno, y luego de una gira por Oaxaca, la presidenta también reiteró el apoyo del gobierno federal a todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Habló del papel que juegan allá y de cómo su fuerza laboral pues es lo que sostiene a la economía estadounidense. En el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se vaya a ayudar. Por otro lado, la Casa Blanca informó que México aceptó en un día la entrada de 4 vuelos que trasladaron a personas deportadas desde Estados Unidos. Rechazaron estas versiones que habían circulado sobre la negativa del gobierno federal de recibir el avión militar con migrantes. Relaciones Exteriores, de hecho, coincidió con el gobierno estadounidense y ambos países aseguran que existe una buena relación.
La Casa Blanca dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos han detenido hasta el momento a 538 migrantes y aseguran haber deportado a cientos por medio de vuelos militares. Por otro lado, la patrulla fronteriza informó que en solo 3 días deportaron a 735 personas de distintas nacionalidades, mexicanos incluidos, llegaron a Matamoros para ser llevados a un albergue allá en Reynosa. A ver, esto confirma que logísticamente y presupuestalmente es imposible que el gobierno de Donald Trump deporte a 11 millones de personas. No tienen ni el personal suficiente, ni las vías para trasladarnos, ni los espacios para detenerlos mientras ocurre el proceso. Es imposible. Aún si se destinaran más recursos para, digamos, los temas migratorios, esa cantidad de personas no puede ser deportada. Además de que, claro, en el caso remoto de que ocurriera, pues esto sería un golpe brutal para la economía de Estados Unidos, porque es una fuerza laboral muy eficiente y muy barata que requieren los estadounidenses. Bueno, también habló de este tema de las deportaciones la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que, pues, a pesar del cambio de administración allá, no hay modificaciones en la tendencia de mexicanos repatriados. Fíjense, en el 2024, el gobierno de Biden expulsó a 496 connacionales por día. Gobernación dijo que el gobierno federal está listo para enfrentar cualquier situación. Este comparativo es importante, o sea, tener la referencia de cuántos mexicanos eran deportados diariamente por la administración de Biden con respecto a los de ahora. No hay una diferencia sustancial en cifras. Solo que ahora, con todo el discurso de Trump anti-inmigrante, se publicita o se hace mucho más ruido de cada deportación y cada vuelo con personas que salen de ese país o que son expulsadas de ese país. Pero en realidad las cifras están igual que antes. ¿Cómo va la situación en la frontera norte? Bueno, insisto, la Casa Blanca quiere que todos vean y entonces ahí está este video con la llegada de helicópteros, de agentes del cuerpo de Marines para reforzar la seguridad y la vigilancia. Dicen que desplegaron cerca de 1,500 elementos. Hay también militares para acompañar a los 2,500 miembros del servicio que ya supervisan la frontera con México. Mientras tanto, en Baja California avanza la instalación del Centro de Atención a Migrantes en Tijuana. Montaron este albergue en lo que era antes un salón de fiestas, aprovecharon la estructura como parte del programa México te abraza ante las deportaciones que podrían venir. Un lugar reacondicionado puede recibir a 2,600 personas con los servicios básicos. Y el fin de semana entró en vigor el decreto firmado por la presidenta Sheinbaum que establece que los mexicanos deportados desde Estados Unidos tengan acceso para recibir atención médica por parte del IMSS hasta por 3 meses. El instituto va a definir las reglas de operación, pero ¿qué ocurre en la otra frontera, la frontera sur? Bueno, hay personal de la Cancillería que fue hasta esa zona para supervisar los avances y la visita incluyó la revisión de una estación migratoria en Tapachula. Así que, bueno, pues es también un espacio clave en todo este tema migratorio. Y ya es oficial, el Golfo de México para los estadounidenses se llama Golfo de América. Hay un comunicado del Departamento del Interior, trabajan para actualizar este nombre y llamarlo simplemente Gulf of America. Y yo voy a la pausa al regresar. Este llamado de paz que no se detiene, cientos de personas piden seguridad en Sinaloa y además el Fofo Márquez, que fue declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa. Ya vengo en solo 4 minutos, no se vayan. Qué bueno que tenemos a la Cruz Roja. Fíjense, apenas en Los Ángeles entrevistaba personal de la Cruz Roja que estuvo atendiendo a todo mundo y su mensaje central era: no importa tu situación migratoria, ven que la Cruz Roja te atiende, la Cruz Roja te respalda, la Cruz Roja ayuda a todos en cualquier circunstancia. Fíjense, allá en Culiacán, Sinaloa, donde lamentablemente la violencia pues no se detiene y la delincuencia no respeta ni a los paramédicos, elementos de la Cruz Roja fueron despojados de su ambulancia
Llegaron unos tipos armados y los obligaron a bajarse de la unidad. Y bueno, gracias al GPS fue localizada ahí más adelante. Por fortuna, los paramédicos resultaron ilesos. Pero luego de esto, se empezó a circular información. Ya ve que, bueno, pues ya de pronto circula cualquier nota falsa. Y empezó a circular que la Cruz Roja ya no iba a auxiliar a personas con heridas de bala. ¿Por qué? Porque en ese contexto de violencia como el de Sinaloa, atender a un herido pone en riesgo a quienes lo hacen. Sí, precisamente, porque atiendes al herido de un bando y viene y te ataca el del otro bando. Bueno, pues ya la Cruz Roja desmintió esa información y aclaró que sí están atendiendo todas las emergencias, incluidas aquellas relacionadas con lesiones por arma de fuego. Dice la Cruz Roja que a pesar de los desafíos, no cerrarán sus bases en Sinaloa. Justamente en ese estado, 4 reos se fugaron del penal de Angostura: Eleazar Guadalupe, Javier Alonso, Ángel Irán y Jorge Juan. Apenas el 11 de enero habían entrado a la cárcel y bueno, pues ya se fueron, forcejearon, le quitaron las llaves a los vigilantes, se habían robado hasta un arma que ya fue recuperada y pues los están buscando. Pero fíjense, no cumplieron ni el mes en la prisión a los pocos que detienen. Y mientras tanto, pues sigue el llamado de paz por parte de las personas en Culiacán que volvieron a marchar para exigir un alto a la violencia con pancartas, con mensajes para el gobierno estatal. Pidieron pues seguridad, investigaciones transparentes, que las autoridades ya detengan los crímenes en la ciudad. Y es que están agotados, ya son muchos meses de violencia. Los niños no pueden volver a clases o si vuelven con miedo. Así que bueno, pues este es el clamor de los sinaloenses que exigen tranquilidad. En Tlaxcala y en Puebla desarticularon a una célula delictiva del cártel de Sinaloa. Era de la facción del Mayito Flaco, que pues sí, es hijo del Mayo Zambada. Aseguraron también 2 laboratorios donde se producía cristal. El operativo, encabezado por la Marina y la Fiscalía General, se decomisaron químicos, armas, celulares, detuvieron a 14 personas. Pero fíjense, el combate a las drogas no solamente es por tierra, también por aire. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa, de 2018 a 2024 se redujeron 86% los vuelos que traficaban droga en el país. Esto gracias al Centro para la Protección y Vigilancia del Espacio Aéreo, donde hacen actividades de identificación, seguimiento y alertamiento de tropas para detener actividades ilícitas en el espacio aéreo nacional. Y bueno, para los policías, este inicio de año no ha sido tranquilo en México. Del 1 al 24 de enero han sido asesinados 27 elementos policíacos. O sea, esto es un promedio de más de 1 por día. De acuerdo a la organización Causa en Común, el estado con más casos, no les sorprenderá, es Sinaloa, seguido por Morelos, luego Sonora, Estado de México y Nuevo León. Y atención con esta nueva forma de robar en el Estado de México. 2 usuarias del Mexibus terminaron sin celular. ¿Pero de qué manera? El robo consiste en que cuando el camión empieza a avanzar, un hombre mete la mano, ¿sí vio cómo? Ahí mete la mano por la ventana y se roba el teléfono. Y las víctimas, pues ya, ¿qué pueden hacer si el tren pues avanza? El sistema de transporte llamó a los usuarios a cuidar sus pertenencias y a identificar a los presuntos criminales. En caso de identificarlos, denunciarlos. Aquí vemos nuevamente la acción. Ella va pues leyendo su celular, lo tiene en la mano, va atenta a su teléfono, cuando ¡pum!, lo toman y pues ya, ¿qué hace si el Mexibus arrancó? ¿Y qué pasó con el caso del Fofo Márquez, de este influencer? Pues fue declarado culpable por feminicidio en grado de tentativa, y la sentencia la conoceremos este próximo miércoles. Sabremos pues cuántos años podría pasar en la cárcel por haber golpeado brutalmente a una mujer. De que sí hay justicia. No
importa que sea youtuber, que sea artista, que sea cantante, que sea rico, que sea político, que sea pobre, que sea rico. Siempre hay justicia. Los más de 3 millones de seguidores no pudieron evitar que Rodolfo Fofo Márquez fuera declarado culpable por feminicidio en grado de tentativa, después de golpear a una mujer de 52 años el pasado 22 de febrero de 2024, en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México. En la audiencia llevada a cabo en el penal de Barrientos, el influencer le pidió al juez no ser juzgado como Fofo, el influencer, sino como un joven de apenas 26 años. Su ex abogado rompió el silencio y a través de un video publicado en redes sociales contó que habría dejado el caso porque su estrategia de defensa lo dejaría más tiempo en la cárcel, lo que su familia no aceptó. La estrategia que yo estaba planteando no fue la que ellos buscaban. Era una estrategia muy focalizada a dejar que el asunto no estuviera en manos de la justicia local, la justicia del Estado de México. Yo no me voy a responsabilizar de esta situación, ni me voy a responsabilizar de las decisiones que ha tomado la familia. Rodrigo, su hermano, quien aseguró que compartiría los detalles de la audiencia, se limitó a decir que lo que había vivido el influencer era una injusticia, porque el caso se había vuelto mediático. Fofo Márquez recibirá una sentencia el miércoles. Podría pasar de 13 a 46 años en la cárcel. A Rodolfo Márquez lo están juzgando por la persona que es, no por lo que hizo. Te informó Kena Uribe. Y en temas de la elección judicial, la Corte aceptó resolver quién tiene la razón. ¿Debe o no suspenderse el proceso? La ministra presidenta Norma Piña firmó un acuerdo para traer esta controversia que hay entre el Comité de Evaluación del Poder Judicial y el Tribunal Electoral. El caso lo va a analizar el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El comité cumple 20 días con labores suspendidas por amparos. Por su parte, ese comité considera que el Tribunal Electoral ha actuado al margen de la Constitución, luego de ordenarle ignorar las suspensiones dictadas por jueces de amparo. Además, pidió a la Corte una medida cautelar contra esa orden para evitar multas o cualquier medida. En tanto, hoy se van a reunir los integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado para acordar las medidas a seguir y proteger los derechos de los más de 1,000 abogados que tiene inscritos. Una opción es que concluyan el proceso de selección en alguno de los otros comités que sí funcionan, que son los del Legislativo y del Ejecutivo. Pero déjenme invitarlos a que regresemos a México y al México que nos gusta, ese lleno de color, ese con olores únicos, ese de los mercados y de los tianguis. Qué maravilla es ir a un tianguis, ¿a poco no? Pero ¿ustedes saben de dónde viene la palabra tianguis? No, ¿de dónde? ¿Cómo? No, ¿de dónde? Por favor, vámonos a la escuelita. Por favor. Vámonos a la escuela. ¿De dónde viene la palabra? ¡Qué gusto me da! Bienvenidos a ambos. Uy, hoy vinieron alumnos muy bien portados y además clientes asiduos de este tianguis. ¿Saben que la palabra tianguis viene del náhuatl? Sí, viene de la palabra tianquistli, que es justamente mercado, así se dice en náhuatl, mercado, tianquistli. Y bueno, justamente es importante decir que en la época prehispánica, el intercambio así, en espacios abiertos, como muy parecido a lo que ocurre hoy, en espacios abiertos, en plazas, al aire libre, se daba el intercambio de pronto como cacao y herramientas de cobre, y todo esto ocurría como nos gusta, ¿no? En espacios abiertos. De ahí viene justamente la palabra tianguis, tianquistli. 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 ¿Nos quedó claro? Gracias a todos. Oigan, bueno, íbamos de un mercado al otro, los mercados financieros y cómo está cotizándose ahora mismo el peso con respecto al dólar. Este es el dato Multiva. Banco Multiva presenta. Bueno, 19 pesos con 63 centavos a la compra, 20 con 76 a la venta. Y la Bolsa Mexicana de Valores avanzó el viernes 0.53%. En este momento apenas está por iniciar la jornada. Banco Multiva presentó.
Casi la media, Irán. Vámonos a la información en resumen. La ONU pidió la liberación del defensor de derechos humanos Mario Gómez, quien fue detenido por la Policía Municipal en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas. El activista forma parte del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Un grupo armado irrumpió en una boda en Salamanca, Guanajuato. Atacó a los asistentes, murieron 3 personas, 15 resultaron lesionadas y no hay detenidos. Vámonos a Reynosa, en Tamaulipas. Allá fue escenario de bloqueos y enfrentamientos armados entre supuestas facciones del Cártel del Golfo durante la madrugada del domingo. La circulación vial se vio afectada por la presencia de ponchallantas en vialidades principales. Y empresas reanudaron el reparto de productos en Acapulco luego del asesinato de un repartidor el jueves pasado. Los van a vigilar la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Y en más información, Miguel Ángel Ventura, director de Cultura del Ayuntamiento de Coajinicuilapa, en Guerrero, fue encontrado muerto después de haber sido secuestrado el pasado 23 de enero afuera de su casa. En Tonalá, Jalisco, los policías municipales fueron grabados lanzando un explosivo a la calle. Se ve así todo en las cámaras de seguridad. Bueno, ahí vemos ya el momento de la explosión, pero en la secuencia se ve cómo el elemento que va conduciendo arroja el explosivo por la ventana y justo antes de que explote arranca la patrulla. Afortunadamente nadie pasaba por la zona, afortunadamente no hubo heridos. Y bueno, ya la policía informó que inició una investigación para determinar de entrada por qué pasó y cuáles serán las sanciones. Y en San Luis Potosí, más de 10 niños y adolescentes futbolistas desaparecieron sobre la carretera federal 49. Ante la denuncia, la defensa, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal empezaron su búsqueda y afortunadamente los encontraron a salvo en Aguascalientes. Al parecer fueron interceptados por un grupo criminal. Los niños están bien, pero no hubo detenidos. Y en los últimos días se han reportado varios casos de un delito que, aunque no es nuevo, ha evolucionado, se ha convertido en una amenaza cada vez más frecuente. Es el secuestro virtual, una modalidad de extorsión telefónica. Los delincuentes la prefieren porque pues prácticamente no hay riesgos. Juan Pablo, de 13 años, desapareció en La Piedad, Michoacán, el 23 de enero. Salió a la tienda, pero no regresó a casa. Tras varias horas de incertidumbre, su familia pidió ayuda a las autoridades y difundió su fotografía en redes sociales. Vecinos y familiares se movilizaron para buscarlo. Horas después lo encontraron en un terreno baldío. Por fortuna ya está a salvo. Se sabe que fue víctima de un secuestro virtual. El secuestro virtual es una modalidad de extorsión que comenzó a ganar fuerza en 2016. Los delincuentes llaman por teléfono, se hacen pasar por integrantes de un grupo delictivo y amenazan con dañar a los familiares de la víctima si no siguen sus instrucciones. Luego le exigen a la persona pagar su celular y trasladarse a un lugar específico, generalmente hoteles. Mientras está incomunicado, llaman a su familia para exigir dinero por el supuesto rescate. Y recibo una llamada y me hablan por mi nombre. Hablo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Su hija, al salir de la prepa, la levantamos. Ocupo la cantidad de 200,000 pesos. Un caso similar ocurrió el 23 de enero en Cancún, Quintana Roo, y tuvo como víctima a un estudiante de secundaria. Al mismo tiempo, en Colima, la fiscalía rescataba a un joven de 19 años que había sido manipulado con el mismo modus operandi. 2 incidentes más se registraron el 22 de enero en San Luis Potosí y Zacatecas. Y el 6 de diciembre ocurrió un caso similar en Culiacán. Recibí una llamada de un número desconocido. Se presentaba como un comandante de un reconocido grupo de cártel delictivo de Sinaloa. Me comentó que estaba a punto de ser levantado en mi hogar. Autoridades recomiendan identificar los números desconocidos, colgar de inmediato y denunciar, informó Montserrat Ortiz. Pero nos vamos hasta la redacción con información de última hora. Kena Uribe nos tiene un reporte, te escuchamos atentos. Kena, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenos días, Pao. Te saludo con mucho gusto y te informo que hace unos momentos informó que falleció Joel Ayala, líder de la Federación de Trabajadores del Servicio del Estado, a los 78 años de edad por problemas de salud en un hospital de la Ciudad de México. El líder sindical fue reelecto en diciembre del año pasado. Habría cumplido 30 años frente a la organización. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, fue la primera en darle el pésame a su familia en redes sociales. Así la información esta mañana, Pao.
Te agradezco muchísimo, gracias, Kena. Y en Guanajuato detuvieron a 16 personas que eran parte de una célula criminal del cártel Santa Rosa de Lima. Les aseguraron drogas, dinero. Se presumen que estarían vinculados con el asesinato de Jesús Eduardo Franco, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí. Y el comunicador, también académico, Alejandro Gallegos, fue encontrado sin vida en Tabasco. Sus familiares habían reportado su desaparición. Era parte del mecanismo de protección para personas de derechos humanos y de periodistas, pero claramente pues esa protección no sirvió de nada. Descanse en paz este periodista Alejandro Gallegos, que era director del medio local La Voz del Pueblo. Y también en Tabasco, donde tuvieron la mayor percepción de inseguridad de todo el país, cientos de personas se manifestaron en Villahermosa justamente para pedir paz. En la marcha estuvieron organizaciones sociales, sindicatos, empresarios. La violencia en ese estado aumentó en los meses recientes debido a que dos grupos de la delincuencia se disputan la plaza, así que este es el llamado que hacen los tabasqueños. Yo vengo de Jalapa, Tabasco, y en Jalapa era un municipio tranquilo, ya ahorita la delincuencia está rebasada. Pedimos realmente la paz en el estado, ¿no? Para vivir como estábamos antes. Ahora sí que simplemente había esa seguridad de que salía nuestra familia. En Chiapas, casi 7,000 personas de la diócesis de San Cristóbal peregrinaron para exigir el desarme de grupos criminales en el estado. Pidieron justicia, que se aclare el asesinato del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez, recuerdan, el 20 de octubre, y rechazaron tajantemente la versión que ha dado el estado de que los problemas en la entidad son de carácter social. En el Estado de México, la orden de aprehensión por extorsión contra la exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, María del Rosario N., fue declarada nula. De acuerdo a autoridades judiciales, se violaron sus derechos al momento de ser detenida, así que se ordenó su inmediata liberación, aunque la Fiscalía Mexiquense dijo que seguirá en prisión por otra orden de captura que hay en su contra. Tenemos la obligación de hacerla comparecer, pero ella va a acudir como persona libre bajo los lineamientos de las suspensiones y se retirará bajo esos mismos efectos. Y el caso de Mafer Turrent sigue generando medidas relevantes, en este caso por parte de la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, quien destituyó al titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, Miguel Barrera. Lo destituyó después de que colectivos feministas denunciaran la detención injustificada de Mafer Turrent el 22 de enero. Ella tiene un proceso legal en contra de su exesposo, Edgar N., por violencia familiar. Lo denunció por eso, por violencia extrema, trató de poner a salvo a sus hijos y a quien detuvieron fue a ella. Y por eso hay todo un movimiento en redes sociales exigiendo la liberación de Mafer Turrent y que se haga justicia. La fiscal Alcalde Luján aseguró que no permitirá bajo ninguna circunstancia la manipulación del sistema con recursos económicos y con relaciones de poder. En más de este tema, en Veracruz, los amigos y familiares de María Fernanda Turrent marcharon para exigir justicia, y es que es originaria de Veracruz, así que las autoridades piden que se revise detenidamente el caso. Acusan que Edgar N. usa sus influencias a través de su padre, quien es titular de la Notaría 121 de la Ciudad de México y tiene, aseguran, muy importantes contactos. Por otro lado, la reforma al Infonavit. Las Comisiones Unidas de Vivienda y Trabajo en diputados aprobaron con cambios el dictamen enviado por el Senado. Entre los cambios está el uso de 2.4 billones de pesos de las cuentas de los trabajadores para construir casas. Una minuta enviada a la mesa directiva, en tanto las reservas van a ser analizadas por el Pleno. Por su parte, la presidenta Sheinbaum anunció que ya mandó al Congreso la reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Desde Oaxaca defendió la iniciativa Sin Maíz No Hay País, que aseguró establece que para su cultivo se usen técnicas agroecológicas. Es una reforma para el artículo 4 y el artículo 27 constitucional
que establecen al maíz como identidad nacional y al mismo tiempo la prohibición de que se siembre en nuestro país maíz transgénico. Bueno, y luego de los anuncios de Trump sobre supuestas deportaciones masivas, lo que sí está pasando es que los coyotes ya están cobrando más. O sea, en realidad se ha deportado al mismo número de personas que se venían deportando desde antes con la administración Biden, pero como se detuvo la operación de la aplicación CBP One y como además hay muchísimo temor entre la población, pues ya los coyotes cobran hasta 300,000 pesos. Esto sin garantía, además, de que se logre adentrar a las personas en Estados Unidos. Todo mundo pensaría que tras las declaraciones de amenaza de Donald Trump, los migrantes optarían por no buscar la manera de cruzar la frontera. Sin embargo, no es así. A mayor demanda, mayores costos. Los coyotes han incrementado sus tarifas, cobrando de 60,000 a 300,000 pesos. Lo que hemos detectado aproximadamente, por ejemplo, la gente que viene de Centroamérica, muchos de ellos les cobran hasta $3,000, $4,000 para llegar a la Ciudad de México y de ahí traerlos a la frontera. La mayoría de los carteles están involucrados, desde el cartel de La Línea, Nueva Generación, también el cartel de Sinaloa. Muchos migrantes pueden pagar las nuevas cuotas porque tienen familiares en Estados Unidos. Otros incluso propiedades que se niegan a perder, por lo que optan por pagar doble. Primero para llegar a la frontera y después para intentar cruzar. Se cobra una cuota cuando pasan las personas, por ejemplo, en autobús, tienden a cobrar cuotas desde $500 o hay veces que cobran unos $200. De acuerdo a la organización Pueblos Sin Fronteras, la frontera con Estados Unidos es tan grande que cada estado tiene sus propias modalidades de cruce. Por ejemplo, en Tijuana se utilizan las escaleras para cruzar, caminar la Sierra de Tecate o con una visa prestada, mientras que en Sonora se cruza más por el desierto y cortando las vallas de las ciudades cerradas. Nadie cruza la frontera si no es con permiso del crimen organizado. Te informó Kena Uribe. Y fíjense, hablando de estos incendios, el sábado volvió a México el equipo enviado por el gobierno para apoyar en esta emergencia. El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla los recibieron allí en la base de Santa Lucía y así agradecieron su esfuerzo. Importante, oigan, destacar que el fuego estuvo muy cerca de afectar también a México. Esos incendios en California que llegaron hasta San Diego y que se percibían desde Tijuana, ya por fortuna los vientos fueron favorables y digamos que la emergencia pasó y la tranquilidad, bueno, pues volvió, al menos en ese sentido, en el tema de los incendios para Tijuana. Pero ¿cómo se va a comportar el cielo de este lado del planeta, Irán Hurtado? Pues de este lado vamos con la información del pronóstico del tiempo, porque el Frente Frío número 25 va a ocasionar ambiente frío en las zonas montañosas de Baja California, de Sonora, de Chihuahua y también en Durango, así que abrigarse bien. Mientras tanto, lluvias en Nuevo León, en Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, ahí hay que sacar el paraguas. Mucho calor, por el contrario, para Sinaloa y Nayarit. Para la Ciudad de México, una máxima de 25 grados y una mínima de 7 grados, así que abrigarse bien. Oye, bueno, también hubo fiesta para recibir a los marinos mexicanos que fueron liberados. Habían estado secuestrados en el Medio Oriente y bueno, pues ya están de vuelta y se armó el fiestón. Esto y más en unos minutitos, no se vayan. Nueve en punto, nos vamos a información y en resumen, y es que la presidenta Sheinbaum reveló que siguen las conversaciones con el gobierno de Donald Trump y en la mañanera de hoy informó que México ha recibido a 4,000 migrantes deportados. Además, se cumplió la fantasía trumpista en Estados Unidos. El Departamento del Interior ya renombró oficialmente el Golfo de México como Golfo de América. El gobierno de Colombia cedió ante Trump. Siempre sí va a recibir a migrantes deportados
y con eso logró evitar que le impongan aranceles. Por su parte, la presidenta Sheinbaum envió al Congreso la reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico. La Corte va a resolver quién tiene la razón en torno a la elección judicial, los jueces que han ordenado suspenderla o el Tribunal Electoral que ordenó seguirla. En Tlaxcala y Puebla fue desarticulada una célula delictiva del cártel de Sinaloa. Era de la facción del Mayito Flaco, hijo del Mayo Zambada. Cientos de personas volvieron a marchar en Culiacán para pedir al gobierno estatal que detenga la violencia. Y fíjense, esto muy relevante que ocurre con el COVID-19. Hace apenas 2 días que John Ratcliffe se convirtió en director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Bueno, pues ahora anunciaron un cambio en su postura sobre el origen del COVID. Muchos nos preguntamos cómo es que empezó esta pandemia que a todos nos afectó. Bueno, pues lo que plantean ahora es que surgió de un laboratorio, una fuga y no de un animal. A ver, esta es la información. A 5 años de que estallara la pandemia de COVID-19, se despiertan nuevas especulaciones. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos cambió su postura sobre el origen de la enfermedad, considerando más probable que todo haya ocurrido por una fuga en un laboratorio de China y no de una fuente natural o de un murciélago. No tiene ningún sentido. Es una teoría de conspiración. La evidencia científica es clara. Si hubiera venido de un solo evento, de un escape de un laboratorio, eso estaría marcado, sobre todo si hubiera un brinco genético que se hubiera dicho, esto se ocasionó en un laboratorio. Aunque el origen del SARS-CoV-2 sigue siendo incierto, la principal agencia de espionaje norteamericano dio a conocer su nueva postura 2 días después de que John Ratcliffe tomara el cargo como director de la CIA, representando uno de sus primeros movimientos importantes y del que advirtió centraría una parte de su arsenal de inteligencia para esclarecer el origen del virus. En ciencia hablamos de probabilidades. Decimos que eso es extraordinariamente poco probable, que toda la probabilidad señala que esto fue un evento zoonótico. Aunque la comunidad científica sigue dividida sobre el tema, varios informes han señalado irregularidades en la transparencia de las autoridades chinas respecto a los primeros días del brote. Todo eso sin duda va a causar un daño en la población, en el conocimiento y en la preparación que tengamos que tener nosotros, todo el mundo y los Estados Unidos para una eventual pandemia en el futuro. Informó Kevin Esqueda. Bueno, y ahora me voy a enlazar directamente hasta Sonora. Saludo con muchísimo gusto a Marco Silva. Marco, con el muro a tus espaldas. ¿Qué nos reportas desde ahí? ¿Qué pasa? Aquí está para miles, Paola, buenos días, la tierra prometida. Ya no lo es para 4.095 personas, como bien has dicho, que acaba de informar la presidenta desde Palacio Nacional. ¿Qué sucede cuando muchas de esas personas regresan, principalmente las que no son voladas al centro del país? Pues llegan a refugios o a, pues sí, refugios temporales que el gobierno ha habilitado en toda la franja norte entre México y Estados Unidos. Este de Nogales aún no está concluido. Ayer por la noche seguían trabajando intensamente para sacar los insumos deportivos de un gimnasio y empezar a meter literas, 1.800 literas, camas dobles que se va a sumar a servicios médicos, se van a sumar también módulos de atención a nivel estatal y federal para quien busque empleos o esté buscando algún tipo de beneficio social. Entonces, están yendo hasta Hermosillo, sin embargo, el albergue está a punto de abrir y así sucede. En Tijuana fue el fin de semana, lo mismo en Juárez, lo mismo en Tamaulipas, porque esto que se perfila, aunque las cifras son bajas, pues la verdad es que en cualquier momento puede reventar y ciudades fronterizas como esta lo saben muy bien, Paola. Muchísimas gracias. Gracias, Marco. Pues sí, ya comparte las cifras la presidenta Sheinbaum, poco más de 4,000 personas deportadas en una semana, pero ojo, no es diferente a las cifras que se tenían en la administración anterior de Joe Biden, de poco más de 450 deportados por día. Así que, bueno, pues no hay, digamos, una diferencia sustancial, pero es mucho más el ruido y cuánto se está publicitando, digamos, o cuánto se está difundiendo cada detención, cada redada, cada deportación. Y qué pesadilla para este marino Arturo Zacarías, pero por fortuna la pesadilla terminó y ahora
pues vive el sueño, la alegría de estar de vuelta con su familia. Estuvo secuestrado por rebeldes en Medio Oriente, ya fue liberado. Fiestón el que se armó para recibirlo y ahí le puso ritmo, ¿cómo de que no? La vuelta y la alegría con sus tías, con sus primas. Estuvo en su natal Veracruz, en Misantla, Veracruz. Y claro, pues veracruzanos al fin bailaron, pero no solo hubo baile, también una misa de agradecimiento. Lo liberaron el 22 de enero, luego de un alto al fuego en la Franja de Gaza. Pues solamente agradecerles que no nos hicieron daño, y que nos mantuvieron con vida, trataron de darnos todas las facilidades para que el tiempo, toda la estadía ya fuera un poquito más fácil. Y cada vez falta menos para el Mundial y a México le va a tocar un pedacito. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prometió que tanto la Fórmula 1 seguirá en la Ciudad de México y que además organizaremos el mejor Mundial de fútbol en el 2026. Y donde siguen los problemas es en la colonia recién nombrada Cuarta Transformación. El gobierno municipal de Tultitlán, en el Estado de México, presentó denuncias por daños y lesiones en contra de quienes retiraron los nombres, los letreros en las calles. La gente los quitó pues para protestar porque no están de acuerdo con los nuevos nombres de las calles y entonces ahora no van a atender la protesta, al contrario, se van a ir en contra de quienes retiraron estos letreros. Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, la madrugada del domingo, rescataron a 4 jóvenes que estaban perdidos desde la tarde del sábado en el Cerro de las Mitras. Habían perdido la ruta, pero por fortuna los encontraron ilesos. Y en el centro de la Ciudad de México ayer justamente ocurrió el primer desfile en honor a los bomberos. Es su aniversario 169, marcharon más de 600 elementos con algunos vehículos usados durante emergencias. Así que gracias a los bomberos y felicidades por su labor. Y hay alerta en Oaxaca por 2 escuelas de nivel básico que suspendieron clases por el brote de un virus. El virus Coxsackie A16. Estarán cerradas estas escuelas hasta que desaparezca el riesgo de contagio. Por lo pronto se van a iniciar labores de limpieza y desinfección en las aulas y en las áreas comunes. Este virus puede provocar algunas llagas dolorosas en la boca, salpullido en manos y pies, así se ve. Así que bueno, tómenlo en cuenta. Hablando de estudiantes, hay un estudio que hizo el INEGI que reveló que en nuestro país hay, escuchen, 3.7 millones de niños trabajando. La mayoría apenas terminan la primaria y se van a trabajar, es alrededor de los 12 años. Dejan de estudiar y se ponen a ayudar a su familia en labores domésticas o en, algún esfuerzo. Están también muchos niños que lamentablemente son tomados por el crimen organizado y tienen trabajos como halcones, como vigilantes, en fin, que el número más alto de niños trabajando están en Guerrero, en Oaxaca y en Yucatán. La SEP va a implementar la inteligencia artificial para el desarrollo del sistema educativo. Fíjense qué contrastes. Esta es la conferencia Inteligencia Artificial y la Transformación Educativa en México, convocada por la UNESCO, y el secretario Mario Delgado dijo que se usará para capacitar a los maestros justamente y para ampliar la conectividad y desarrollar nuevas plataformas de aprendizaje. Estamos a finales de enero, muchos están cumpliendo este reto de, comer menos y recuperar su peso habitual, pero ¿cuál es la dieta perfecta? ¿Te lo has preguntado? Pues mira, cerrar la boca, ¿no? Sajid no puede cerrar la boca, así que fue a preguntar y esto le contestaron. Así es, mi Pau. Ay, la dieta perfecta si todo fuera saludable. A ver, cuéntamelo, ¿cuál sería? Yo creo que una torta de tamal. Imagínate más, le agrega chilaquiles. Chilaquiles y un tamal. Con ustedes, la guachilotorta. La dieta perfecta. Los cortes con grasa, una rica pancita, una rica barbacoa. Tortas, tacos, tamales, tlayudas. Oye, despacio, cerebrito. Vamos. Pozol,
pozole, la E cambia bastante, y un de tostadas con crema. Serían los tacos de tripa con buche, así súper grasosísimos. Wow. Con la tortilla remojada en su grasa. Refresco, mucho azúcar, pizzas, mucha harina, hamburguesas, papas fritas. Tírale, mano. Ésole. Muchísima cerveza. Y unas salitas súper grasosas o unas papas a la francesa. Bueno, para mí la dieta perfecta es buñuelos, atoles y pan. Pero si al pan le pones carnitas y le haces torta, mucho mejor. ¿Sabes qué? Unos buenos pambazos, así todos grasosientos, choricientos, exacto. ¿Y qué te parecen unas 2 tortitas ahogadas con harta salsa, pero de la que pica, pa' que amarra, mi hermano? Esa voz me agrada, pero bueno, como no existe, nos tenemos mientras que cuidar, ¿va? Entonces regresamos contigo, mi Pau. Y pues a cuidarnos, vente, pues vamos por una ensalada. Oye, es que sabes que siempre los animalitos y la ternura, ya vimos que se imponen, se imponen. Esta semana voy con puro animal.